Investigadores del MIT, trabajando junto con la propia empresa que creó el chatbot más popular del mundo, hicieron un experimento con casi 1000 personas durante 4 semanas y analizaron millones de conversaciones reales. El hallazgo fue incómodo. Cuanto más tiempo pasaba alguien hablando con la inteligencia artificial cada día, más alta era su soledad, más alta era su dependencia emocional y más baja era su interacción con personas reales. Quienes más confiaban en el chatbot, quienes más se apegaban emocionalmente en sus relaciones humanas, eran también los que terminaban sintiéndose más solos. Y los usuarios más intensivos eran los que más probablemente describían al chatbot como un amigo, casi como si tuviera emociones propias. Hay un término que un par de investigadores académicos empezaron a usar el año pasado para describir esto: compañía cruel. La idea es así de directa. Una inteligencia artificial puede simular intimidad, puede simular que te entiende, puede simular cercanía, pero esa relación, por su propia naturaleza, nunca puede ser recíproca. No te necesita, no te extraña, no puede, estructuralmente, devolverte lo que tú le estás dando. Y aún así, miles de personas la están tratando como si pudiera. Ahora pregúntate algo. ¿Quién se está beneficiando de que pases más tiempo hablando con una máquina que con las personas a tu alrededor? Piensa en qué le cuentas a un asistente de inteligencia artificial. No lo que le preguntas, lo que le confiesas. La gente no le dice a un buscador que está pensando en dejar su trabajo. No le confiesa a una red social que su matrimonio está en problemas. No le pregunta a un motor de búsqueda qué hacer cuando recibe un diagnóstico médico que no entiende del todo. Pero sí se lo dice a un chatbot, a las 3 de la mañana, sin editar una sola palabra. Algo que le contaste a un chatbot el mes pasado, que jamás le dirías a un buscador. Más que una pregunta, fue una confesión. Y en este momento, en algún servidor que no controlas, esa confesión tiene un precio de mercado. En los próximos minutos, exploramos los impactos negativos que te están y pueden afectar ahora mismo de la inteligencia artificial. No es una historia sobre el futuro de la IA, es una historia sobre lo que está pasando hoy, y sobre una decisión que ya tomaste sin saber que la estabas tomando. Las conversaciones con una inteligencia artificial son distintas a cualquier otra forma de comportamiento digital que haya existido. Son personales, son contextuales, son honestas de una manera que ninguna red social logró jamás, porque ahí no hay juicio social, no hay audiencia, no hay consecuencias visibles, solo el cursor parpadeando y la sensación de que, por primera vez, alguien escucha sin interrumpir. Y esa información, hoy, tiene un comprador. A comienzos de este año, la empresa detrás del chatbot más usado del mundo empezó a probar publicidad para sus usuarios gratuitos. Los anuncios se eligen según el tema de la conversación que estás teniendo en ese momento y según tu historial de chats anteriores. Unas semanas después, esa misma empresa activó por defecto, sin preguntarte, el rastreo de cookies de marketing para las cuentas gratuitas y empezó a compartir identificadores tuyos con socios publicitarios para poder mostrarte anuncios relacionados en otras plataformas. Si pagas la suscripción, quedas fuera de ese sistema. Si no pagas, tu conversación es el producto. Imagina lo que eso significa en la práctica. Una persona que pregunta por síntomas de una enfermedad crónica puede convertirse, en cuestión de minutos, en el destinatario perfecto de un anuncio de seguro médico. Alguien que confiesa que no puede pagar sus tarjetas puede empezar a ver ofertas de créditos rápidos. Alguien que pide ayuda para organizar una boda puede quedar marcado, durante meses, como un comprador potencial de salones de eventos y joyerías. No es una teoría conspirativa, es, literalmente, el mecanismo que la propia empresa describe en sus documentos públicos. Coincidencia por contexto de conversación, en lugar de la segmentación tradicional por palabras clave. La diferencia con todo lo anterior es que Google indexaba lo que buscabas. Las redes sociales medían lo que mirabas. Pero un chatbot conoce lo que dudas, lo que temes, lo que todavía no te atreves a decirle a otra persona. Y ahora esa intimidad entra en el mismo embudo que decide qué anuncio te conviene ver. Esto no es el primer caso de inteligencia artificial usada para influir en lo que compramos o en lo que creemos. En mayo de 2024, el director ejecutivo de la mayor agencia de publicidad del mundo tuvo que enviar un correo de advertencia a todo su personal. Unos delincuentes habían clonado su voz y su imagen con inteligencia artificial.
habían creado una cuenta falsa de WhatsApp con su foto y habían montado una videollamada que parecía real para intentar convencer a otro directivo de transferir dinero. El engaño no funcionó. Pero la pregunta que dejó flotando en esa empresa, y en cientos de empresas más, fue inquietante. Si pueden clonar la voz del jefe con este nivel de precisión, ¿qué más pueden clonar? La respuesta llegó casi de inmediato, y le tocó a gente mucho menos protegida que un director ejecutivo. En TikTok empezaron a circular videos generados con inteligencia artificial de la princesa heredera de España, prometiendo ayudas económicas de hasta $100.000 a cambio de un pago previo, un supuesto impuesto de gestión. Decenas de personas en Latinoamérica, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad económica, pagaron ese impuesto esperando recibir una fortuna que jamás llegó. La Casa Real ni siquiera tiene cuenta en esa red social. Pero el vídeo se veía real, sonaba real, y eso fue suficiente. El acceso real a la inteligencia artificial más avanzada sigue funcionando como un sistema de membresías. Las versiones más potentes de estos modelos están reservadas para quienes pagan suscripción. Los usuarios gratuitos se quedan con una versión recortada, una especie de segunda clase digital. Algunos expertos ya hablan abiertamente de una futura brecha cognitiva. De un lado, las personas que aprenden a usar estas herramientas con intención y estrategia. Del otro, las que simplemente las consumen de forma pasiva, sin entender del todo qué están entregando a cambio. Esa brecha no se nota hoy, pero dentro de pocos años, podría ser tan determinante como lo fue, en su momento, tener o no tener acceso a Internet. Y mientras esa brecha se profundiza en silencio, hay otra batalla librándose en un terreno todavía más peligroso, el de lo que creemos que es verdad. En la campaña electoral de Eslovaquia de 2023, circuló un audio generado con inteligencia artificial que parecía mostrar a un candidato proeuropeo admitiendo haber cometido fraude electoral. Fue desmentido casi de inmediato. Pero para entonces ya se había viralizado, y muchos analistas coinciden en que esa elección quedó marcada como la primera campaña política manipulada de forma directa por contenido falso generado por máquinas. Si una mentira de pocos segundos puede inclinar el resultado de una elección nacional, ¿qué pasa cuando esa tecnología es 1000 veces más accesible que hace 3 años? Frente a todo esto, los gobiernos han empezado a reaccionar. La Unión Europea aprobó en 2025 la primera gran ley que regula la inteligencia artificial a nivel continental, clasificando los riesgos y exigiendo transparencia a los modelos más avanzados. California prohibió la difusión de contenido electoral manipulado con inteligencia artificial diseñado para engañar a los votantes. Y en Italia, la Autoridad de Protección de Datos impuso una multa de 15 millones de euros a la empresa creadora de ese mismo chatbot, por usar información personal de los usuarios sin una base legal adecuada para entrenar su sistema. Le exigieron además una campaña pública de 6 meses explicando con claridad cómo se recolectan esos datos. Por un momento pareció que alguien por fin estaba poniendo un freno real. Pero hace apenas 3 meses, un tribunal de Roma anuló esa multa por completo. No porque determinara que la empresa había actuado de forma correcta con los datos de millones de personas. La anuló por un tecnicismo. La autoridad italiana, según el tribunal, ya no tenía jurisdicción para sancionar, porque otro regulador europeo había asumido esa competencia meses antes de que se dictara la sanción. La pregunta de fondo, la que realmente importa, sobre si esos datos personales se usaron de forma legal o no, sigue exactamente igual de abierta que el primer día. Así que ahí está el panorama completo. Una multa histórica, la primera de su tipo contra una inteligencia artificial generativa en Europa, cayéndose en los tribunales por una cuestión de competencias, mientras esa misma empresa activa publicidad personalizada basada en tus conversaciones más privadas, mientras su infraestructura crece con $100.000 millones de inversión y mientras te promete, en la misma pantalla, que tus charlas seguirán siendo confidenciales. ¿A quién le crees? No hace falta que le creas a nadie en particular, pero sí vale la pena que empieces a hacerte una pregunta distinta cada vez que abras esa ventana de chat. No, ¿qué le voy a preguntar hoy?, sino, ¿qué le estoy a punto de confesar y a quién más, sin saberlo, se la estoy confesando también a él? Porque la línea entre hablar con una herramienta y hablar con un sistema diseñado para influirte ya no es una línea. Es una zona gris que cruzamos todos los días, generalmente de madrugada,
generalmente sin pensarlo dos veces. Y esa es, quizás, la parte más inquietante de toda esta historia. No que la inteligencia artificial nos esté vigilando, es que se lo estamos contando nosotros mismos, con todo detalle, de manera voluntaria, porque por fin alguien parece escuchar sin juzgar. La pregunta que queda flotando, la que de verdad importa, no es si la inteligencia artificial va a cambiar tu vida. Eso ya está pasando. La pregunta es si vas a seguir entregando tu intimidad a cambio de compañía, sabiendo ahora exactamente quién está del otro lado del teléfono escuchando y por qué.